Hola, muy buen día, ¿cómo están? Bueno, es perfecto. Ujú. Bueno, pues creo que ya nadie más está entrando. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Bueno, antes de comenzar, vamos a revisar algunas partes de instrucciones del idioma de la computadora y el objetivo era que en la sesión previa les había comentado que iba a ponerles unos links para poder hacer simulaciones de uso de instrucciones en ensamblador. Sin embargo, bueno, por varias cuestiones, aún no he podido encontrar software adecuado que nos permita hacer ese trabajo, sobre todo para que sea compatible también con mi equipo y poder hacer la parte de las demostraciones. Sin embargo, bueno, vamos a avanzar en la cuestión de que conozcan esas instrucciones y con ello, pues, poder ir sacando a buen camino la materia, ¿no? Por otro lado, también esta parte de la parte de instrucciones del idioma de una computadora, a pesar de que estamos en materia de arquitectura de computadoras, se trata de trabajar utilizando un microprocesador un poquito más reducido, con menos características, menos cantidades de registros y demás, que para el caso sería un PIC, ¿ok? Pero bueno, lo mismo, necesitaríamos estar en laboratorio y tener los programadores o al menos un simulador, que también les voy a pedir que traten de ver la forma de buscar un simulador de PICs, ya les diré más o menos los nombres, para que podamos hacer las prácticas, al menos en ese contexto, ¿no? En simulación. Bueno, ahora, la parte de las instrucciones de una computadora, ustedes sabrán, ¿no? Cuando programamos en un lenguaje de alto nivel, que sea Java, C, entre otros, en los que hayan ustedes trabajado, todo eso se compila, ¿va? Siempre se les pide, ¿sabes qué? Compila tu programa. Eso de compilar significa algo. Algo está haciendo el lenguaje de programación o la herramienta del compilador de ese lenguaje de programación en particular, que traduce las instrucciones que nosotros diseñamos en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel que sea ejecutable en la computadora, ¿va? Así que la idea aquí es que para controlar todo el hardware de esa computadora o de cualquier computadora en general, debemos poder hablar su idioma. Así que, bueno, si no existieran los compiladores, tendríamos que programar en nivel bajo para poder desarrollar programas. Bueno, las palabras del lenguaje de una computadora se denominan instrucciones y su vocabulario se denomina conjunto de instrucciones. Así que quedamos que una computadora puede tener diferentes conjuntos de instrucciones o diferentes instrucciones y esas instrucciones podrán utilizarse, o más bien las utiliza nuestro compilador, dependiendo pues, lo que estemos nosotros diseñando en un lenguaje de alto nivel. Se podría pensar que los lenguajes de las computadoras pueden ser muy diversos como, o serían tan diversos como los lenguajes humanos, pero la realidad de los lenguajes de las computadoras es que son bastante similares y más podríamos considerarlos como dialectos que como una lengua independiente. Por lo tanto, una vez que aprendemos uno, pues va a ser mucho más fácil que aprendamos otro. Así que cuando migremos a la programación en PICS, lo que hayamos visto acá en la parte de ensamblador, podremos aplicarlo de una u otra manera a el PIC para poder programarlo. Esta similitud se produce porque todas las computadoras se construyen a partir de tecnologías de hardware basadas en principios similares y porque hay algunas operaciones básicas que todas las computadoras deben proporcionar. Además, los diseñadores de computadoras tienen un objetivo común. ¿Cuál es? Pues encontrar un lenguaje que sea o que facilite el poder construir ese hardware o esos equipos de cómputo y el compilador mientras estamos o están maximizando el rendimiento, ¿no? Minimizan los costos. Así que la idea es que se puedan simplificar las instrucciones y dado que las instrucciones que van a controlar el hardware de la computadora, pues deben ser de cierta manera que se permitan ejecutar rápido
para maximizar rendimientos y a su vez evitar tener tanto hardware adicional, con ello minimizar costos. Al aprender a representar instrucciones, también vamos a descubrir el secreto de la informática, el concepto de cuál es el programa almacenado. Además, vamos a ejercitar habilidades de lengua extranjera, pues escribiendo programas en ensamblador, y vamos a tratar de ejecutarlos en un simulador. También veremos el impacto de los lenguajes de programación y la optimización del compilador en el rendimiento de nuestro equipo de cómputo. Algunas operaciones del hardware de la computadora, como, bueno, pueden ser, bueno, las vamos a etiquetar como aquí está definido en el primer párrafo, MIPS. Cada computadora debe poder realizar operaciones aritméticas. La notación del lenguaje ensamblador va a ser, por ejemplo, el ADD tiene tres elementos, ¿no? Que sería, ADD es el equivalente a sumar. Y bueno, por ejemplo, esto dice, indica a una computadora que sume dos variables. ¿Cuáles variables? La variable B y la variable C. Y que ponga el resultado de esa suma de las dos variables en la variable o en el dato A. Esa notación es rígida, dado que cada instrucción aritmética en esta cuestión de ensamblador realiza solo una operación y siempre debe tener exactamente tres variables, ¿vale? Entonces lo que vamos a ir revisando es de poco en poco en qué consisten las instrucciones más relevantes y que también vamos a utilizar cuando pasemos a ensamblador para PICs y con ello pues poder entender más o menos cómo están funcionando, ¿no? Pero en general tienen estos tres elementos. Por ejemplo, suponga que queremos colocar la suma de las variables B, C, D y E en la variable A. Así que, ¿eso qué sería? Sería el equivalente a ponerlo de esta manera. O sea, lo que quieren hacer ahí, o lo que se quiere hacer, es que tengamos en A el resultado de B más C más D más E. Esa simple instrucción que nosotros hacemos súper rápido en Java, o en NetBeans, o bueno, permítanme, no encuentro mi mouse. Anda por ahí oculto. No sé por qué se me oculta en esta sesión. No me acuerdo cómo configuré, pero permítanme un momento. Ya estamos, ¿no? Ok, entonces, voy a mover esto. Entonces, esta operación, ¿cómo lo haríamos en ensamblador? Pues tendríamos que utilizar el sumar, ADD, sumo en dos elementos, y la suma de B y C la guardamos en A. Luego, la suma del acumulado que ya llevábamos en A se suma con lo que ya llevábamos de B y C, y también se guarda en A. Y al final, la tercera instrucción es lo que llevábamos en A, que ya era el equivalente a sumar las tres variables anteriores, B, C y D, la sumamos con E y nuevamente se almacena en A. Entonces, este es un ejemplo de cómo se podría traducir una instrucción que nosotros hacemos en una sola línea de código en Java a instrucciones en ensamblador para nuestro equipo de cómputo, ¿no? Lo que sería el equivalente a lo que hace el compilador, al menos para traducir esa instrucción. Ahora, por lo tanto, se van a necesitar tres instrucciones para obtener la suma de cuatro variables. Las palabras a la derecha del símbolo, pues lo que teníamos aquí atrásito, pues son comentarios, se ponen con gatito. Y bueno, la máquina, pues como ustedes saben, los ignora. Hay que tener en cuenta que a diferencia de otros lenguajes de programación, cada línea de este idioma puede contener como máximo una sola instrucción. O sea, no va a valer o no va a servir si ustedes pusieran estas tres líneas en el mismo renglón, cosa que sí podría ocurrir
por ejemplo, en Java, ¿no? Entonces, aquí, en esta versión, en ensamblador, únicamente vamos a poner por renglón una sola instrucción, o no va a ser ejecutable. Otra diferencia, por ejemplo, con C, es que los comentarios siempre terminan al final de un renglón. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en C o en Java? Que a veces pueden ustedes tener comentarios múltiples, que comienzan en una posición y los cierran, no sé, 2, 3 renglones abajo. Y aquí, bueno, eso no ocurriría. El comentario solamente abarca a partir de donde comienza el símbolo de comentario y termina al final del renglón. El número natural de operandos para una operación, como es el caso de la operación de suma o ADD, es de 3. Los dos números se suman y hay que poner en qué lugar vamos a almacenar la suma, que ese es el tercer parámetro. Requerir que cada instrucción tenga exactamente 3 operandos, ni más ni menos, se ajusta a la filosofía de mantener el hardware simple y el hardware para un número variable de operandos es más complicado que el hardware para un número fijo. Es por ello que como queremos mantener esa filosofía de tener un hardware simple, pues implementaron el conjunto de instrucciones de esa forma, que sean lo más simple posibles y que, bueno, se puedan ir utilizando tal vez para instrucciones más elaboradas como la que aquí se solicitaba, pues se repitan, ¿no? Y vayan haciendo las acumulaciones correspondientes. Entonces, este principio de diseño 1, que es la simplicidad favorece la regularidad, podemos mostrar en los dos ejemplos que ahorita vamos a ver cuál es la relación de los programas escritos en lenguajes de un nivel superior o de alto nivel con los programas que tengan estas notaciones más primitivas en ensamblador. El primer ejemplo tiene aquí que ver con la compilación de dos declaraciones de asignación en C, en MIPS. Así que aquí, ¿cuáles son las dos instrucciones? Dice, en este segmento de programa en C, contiene las 5 variables, que son de la A a la E. Dado que Java evolucionó de C, este ejemplo y los siguientes funcionan para cualquier lenguaje de programación de alto nivel. Así que bueno, como es una evolución Java, por eso estamos tomando al padre, supongamos, para hacer el análisis. Así que las instrucciones son estas. En la variable A vamos a guardar la suma de B más C y en la variable D vamos a guardar la diferencia de A menos E. Para poder calcular esta, pues primero tendríamos que obtener el valor de A y con ello, bueno, poder realizar la operación. La traducción de las instrucciones en ensamblador de C de C a ensamblador, ¿la realiza quién? Pues nuestro compilador. Nosotros nada más nos preocupamos por compilar. Ven que en los lenguajes de alto nivel que hemos programado, ustedes tienen una opción de hacer la compilación de forma directa sin necesidad de ejecutar o ejecutando. Y esto, al utilizar el compilador o hacer la compilación, recordarán que se revisa varias partes, ¿no? En primera cuestión, revisa que las instrucciones estén correctamente escritas según el lenguaje de programación que estén utilizando para programar, que tengan la estructura que se espera, punto y coma al final, y bueno, dependiendo, ¿no? De si están haciendo uso de, en este caso, variables aritméticas o operaciones aritméticas que usen la variable y el símbolo correspondiente, o si utilizan alguna otra, por ejemplo, funciones o invocaciones a métodos ya predefinidos, entonces, para ese caso también revisa la estructura. En caso de que no haya ningún problema en la manera en cómo implementaron o escribieron las instrucciones, lo que va a ocurrir es que ahora sí se traduce ese código a ensamblador, ¿vale? O al lenguaje de bajo nivel. Muestra el código. Hay que mostrar el código en ensamblador que produzca nuestro compilador. Así que bueno, entonces, ¿esto cómo se haría? ¿Va? Tenemos también una instrucción sub para hacer restas, subtracciones. Y observemos que la suma la realiza de los elementos B y C y lo acumula en A. Y en la resta, como hay que guardarla en la variable D, pone el dato de D y toma el valor de A que se calculó aquí arriba con E. Entonces,
La instrucción de resta ya está marcada. A menos C se guarda en D. Y con estas dos instrucciones podemos, o más bien ya tradujimos estas dos instrucciones que estaban en alto nivel a nivel ensamblador. Como otro ejemplo de cómo hacer la parte de compilación de una asignación que sea un poco más compleja de C en ensamblador, tenemos este caso. Tenemos 5 variables, ¿va? Que son las que están aquí. La operación sería F va a ser igual a G más H menos I más J. ¿Qué podría producir nuestro compilador de C? Bueno, pues vamos a tratar de obtener las instrucciones que el compilador podría haber producido. Pero observemos que lo primero que tendríamos que hacer es resolver esta primera suma. Y para poder resolver esta resta, tendríamos que tener la segunda suma de I más J. Una vez que tengamos los dos valores de suma, ahora sí podremos obtener la diferencia y guardar el resultado en la variable f. Como respuesta, aquí se propone que el compilador pues deba dividir esta declaración en varias instrucciones de ensamblaje, ya que solo realiza una operación por instrucción. Así que la primera instrucción tendrá que calcular la suma de G más H y ese resultado, como no está definido para ser almacenado en algún lugar, lo podemos almacenar en una variable temporal. Para el caso, vamos a poner que va a ser T0. Así que esa instrucción la ejecutaríamos así. Suma ADD en T0, lo que está en G con H. ¿Vale? Entonces ya tenemos la primera suma. La segunda suma la podemos igual guardar en otra variable temporal. Para el caso le vamos a poner T1 y vamos a hacer que sume en T1 y con J. Una vez que tenemos estas dos variables temporales llenas, T0 y T1, ahora sí puedo realizar la resta y con la subtracción en la variable f, quiero que operes a T0, le quites lo que tiene en T1. Y con eso lo guardes en F. Así que este programa, o eso es lo que podría obtener nuestro compilador, de una instrucción como la que tenemos aquí, nos la dividiría en 3 posibles instrucciones equivalentes a las que aquí estamos poniendo. Obviamente el compilador, bueno, va a hacer uso de otros elementos, tal vez no variables como las que estamos poniendo aquí, temporales, pero sí hará uso de tal vez nuestros registros, que ya iremos viendo para qué sirven, con la intención de agilizar sus procedimientos. ¿Hasta el momento alguna duda, jóvenes? Creo que no. No. No, profe. Bueno, perfecto. Pues vamos a seguir. Ahora, entonces, en esta figura tenemos el resumen pues, de las dos instrucciones MIPS que hemos utilizado hasta el momento y que son representaciones simbólicas, ¿no? De lo que realmente entiende el procesador. Así que tenemos que la instrucción, por ejemplo, aritmética ADD, cuyo ejemplo es ADD y los 3 parámetros, significa esta operación y siempre va a tener 3 operandos. ¿Ok? Entonces, si quisieran hacer más operaciones que tengan sumas consecutivas, bueno, tienen que descomponerlo en una instrucción MIPS como la que está aquí, equivalente a 3 parámetros, para poderlas resolver. En el caso de las restas, se utiliza el nombre o el de instrucción sub, igual, con 3 parámetros, y bueno, esa operación significaría esto, ¿vale? Ahora, hay operadores del hardware de la computadora. A diferencia de los programas en alto nivel o de los programas en lenguajes de alto nivel, los operandos de las instrucciones aritméticas van a estar restringidos. Deben ser de un número limitado de ubicaciones especiales, construidas directamente en el hardware, que ahí vamos a tener la parte de los registros. Entonces, esos operandos de todas las instrucciones aritméticas que vayan a utilizar en un programa, dice que están restringidos. Entonces, ¿qué ocurre?
¿Por qué? Porque tenemos un número finito de registros con los cuales dispone nuestro procesador. Así que vamos a revisar cómo es que ese procesador hace uso o gestiona sus registros para poder resolver instrucciones aritméticas de forma rápida. En segundo caso, los registros dice que son en equivalencia a los ladrillos de la construcción de computadoras. Los registros son primitivas utilizadas en el diseño del hardware que también son visibles por el programador cuando la computadora está ya construida. El tamaño de un registro en la arquitectura MIPS es de 32 bits. Los grupos de 32 bits ocurren con tanta frecuencia que se les da la palabra del nombre de la arquitectura MIPS, ¿va? Una diferencia importante entre las variables de un lenguaje de programación y los registros es el número limitado de registros. Normalmente tenemos únicamente 32 registros en las computadoras actuales. MIPS tiene 32 registros y sin embargo cuando nosotros programamos siempre se les ha dicho que pueden diseñar o crear variables con los nombres que ustedes quieran y que no es una cantidad finita, ¿va? Bueno, simplemente sería, tienen el espacio disponible equivalente a memoria, ¿no? De su equipo de cómputo, ¿va? Lo cual hace ver que no necesariamente la información de las variables que vayamos a almacenar o a utilizar en un programa siempre van a estar almacenadas en registros, dado que los registros sí son finitos. Por lo tanto, continuando con la evolución descendente y escalonada de la representación simbólica del lenguaje MIPS, en esta sección hemos agregado la restricción de que los 3 operandos MIPS de instrucciones aritméticas deben elegirse cada una de los 32 registros que tenemos, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que todas estas variables, una vez que vamos a hacer estas operaciones, por ejemplo, suma o resta, los elementos que utilicemos aquí, lo que nos está diciendo es que deben estar almacenados en un registro. Y los registros ya nos dijo que son de 32 bits en la mayoría de los casos. Claro, si la arquitectura de su computadora es de este tipo, MIPS. Ahora, la razón del límite de tener 32 registros se puede encontrar en el segundo de nuestros 4 principios de diseño subyacentes de la tecnología de hardware, el cual dice que, como principio de diseño 2, cuanto más pequeño, más rápido. Una gran cantidad de registros puede aumentar el tiempo del ciclo del reloj, simplemente porque toma mucho más tiempo la señal electrónica cuando deben viajar mucho más lejos, ¿va? Entonces, es por ello que esos registros son pocos para que estén muy cerca de nuestro microprocesador. Pautas como más pequeño es más rápido, no necesariamente son absolutas. Aquí nos pone el caso, ¿no? Si tuviéramos 31 registros, pues puede no ser mucha la diferencia, ¿no? De ser un poco más rápido que si tenemos 32 bits o 32 registros, perdón. Sin embargo, la verdad que está detrás de esas observaciones o de saber por qué 32 registros, hace que los diseñadores de computadoras realmente lo tomen en serio. En este caso, el diseñador debe equilibrar el deseo de los programas que necesitan mucha más registro para hacer sus procesos de forma mucho más rápida, con el deseo del diseñador del hardware para mantener el ciclo de reloj rápido, ¿ok? Entonces, lo que marca la pauta de la velocidad de nuestro equipo de cómputo, acuérdense que es el ciclo de reloj, y si ese ciclo de reloj, se nos permite si tenemos más instrucciones, lo que va a ocurrir es que hay que revisar cuántos ciclos de reloj requiere una instrucción para poderse ejecutar. Y la idea es que pudiera ejecutarse tal vez una instrucción en un ciclo de reloj, si fuera el caso, ¿no? Habrán instrucciones que a pesar de que puedan ejecutarse en un ciclo de reloj, no se ejecuten en ese ciclo de reloj debido a que requieren tal vez datos previos. Por ejemplo, el caso que estábamos viendo aquí,
en donde aunque estas puedan ejecutarse, suponiendo, en un solo ciclo de reloj, lo que ocurriría es que esta no se puede ejecutar. Bueno, esta y esta no son dependientes, pero esta tiene que esperar a que la segunda también se ejecute completamente. Por lo tanto, este tendría tal vez que esperar en pila, tal vez, para poderse ejecutar. Dice acá, otra razón para no usar más de 32 registros es la cantidad de bits que tomaría en el formato de instrucción. El uso efectivo de los registros es clave para el desempeño del programa, ¿vale? Entonces, si queremos programas y equipos de cómputo rápido, bueno, pues deben funcionar de forma muy, muy veloz el uso de esos registros desde nuestro microprocesador. Aunque podríamos simplemente escribir instrucciones usando números para registros, por ejemplo, del 0 al 31, la convención de MIPS es usar nombres de 2 caracteres de un signo de dólar, después de un signo de dólar para representar a un registro. Por ahora vamos a utilizar los símbolos de peso, o signo de dólar, en este caso, bueno, pero es de pesos, con los nombres S0, S1, para hacer referencia a variables en programas. Por ejemplo, variables como las que nosotros utilizamos en Java o en C, ¿ok? Ahí podríamos hacer eso. Permítame un momento, por favor. Bueno, entonces, la otra cosa es que vamos a tener signo de pesos y con T's, por ejemplo, T0s y T1s, para los registros temporales necesarios para compilar el programa en ensamblador, ¿vale? Entonces, con S's para los registros que correspondan a nuestras variables en un lenguaje de alto nivel, y con T's para los registros de la computadora, ¿va? Tenemos aquí un ejemplo. Vamos a hacer una compilación o compilar una instrucción de C utilizando registros. Dice aquí, este es el trabajo del compilador, el asociar variables de programas con los registros. Dice toma para la instancia y bueno, la instrucción que vamos a ejecutar es la que ya habíamos analizado en el ejemplo anterior, que es esta suma, sumas y hacer la diferencia de sumas. Entonces, las variables que tenemos en esta instrucción, de la F, F, G, H, E, I hasta la J, son realmente variables definidas en un lenguaje de alto nivel. Por lo tanto, las vamos a referenciar con la forma que aquí está etiquetándonos la convención de MIPS para poder declarar esas variables. Entonces, con signo de pesos, tenemos aquí que del peso con S0, S1 hasta S4 van a corresponder a estas variables, ¿no? S0, S1, S2, S3 y S4. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el código del compilador o el código que el compilador nos obtiene al traducir esta instrucción a ensamblador? Dado que el trabajar aquí con las instrucciones va a requerir que hagamos uso de los registros. Entonces, observemos, dice, el programa compilado es muy similar al ejemplo previo, excepto porque reemplazamos las variables con los nombres de los registros mencionados anteriormente, más 2 registros temporales, que serían T0 y T1, que son registros tal cual lo dice,
que corresponden a las variables temporales utilizadas para llevar la cuenta de G más H y de I más J. Entonces, en el registro T0 guardamos S1, S2, y en el registro T1 almacenamos S3, S4. ¿Ok? La resta la está guardando como la requerimos en una de las variables del lenguaje, la guarda en la simbología que le corresponda, que para el caso es S0, y que resta los contenidos de los dos registros temporales que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, esta todavía no es realmente la instrucción que se utilizaría en ensamblador, porque los registros, así como dice en esta sección, que son finitos, son 32, al menos en la arquitectura MIPS, también tienen un nombre y es un nombre único. ¿Ok? Entonces, habría que ver tal vez qué posible registro podríamos utilizar para hacer nuestras sumas acumulativas de cada uno de estos contextos y posteriormente poder operarlos o trabajar con ellos. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos operandos de memoria. Así que los lenguajes de programación tienen variables que son simples, que contienen elementos de datos únicos, como en los ejemplos anteriores, pero también tienen estructuras de datos mucho más complejas. Por ejemplo, ¿qué haríamos si estamos programando o trabajando un programa que use matrices o tal vez una estructura más compleja, ¿no? Como objetos. Así que eso, ¿cómo lo traduce el compilador, ¿no? A instrucciones de ensamblador. Bueno, pues esas instrucciones que son complejas de datos pueden contener muchos más elementos de tipo dato que registros disponibles en la computadora. Así que la pregunta aquí es, ¿cómo es que una computadora va a poder representar y acceder a estructuras tan grandes, ¿no? Si podríamos, incluso en un ejemplo que hayan hecho en materias, eh, pueden hacer una matriz o una lista, supongamos, o un vector de elementos que tengan, no sé, 100 elementos, ¿no? Ya con eso, si quisiéramos almacenar cada uno de los elementos de ese arreglo en un registro, pues no hay espacio, porque no tenemos tantos registros como para almacenar en cada uno los distintos elementos que guardamos en nuestro arreglo. Así que, ¿cómo es que esa computadora va a representar y acceder a esas estructuras que van a ser mucho más grandes? Aquí, el procesador solo puede mantener una pequeña cantidad de datos en esos registros, dado que solo son 32. Pero recuerden que tenemos la memoria, ¿vale? Y entonces, la memoria de la computadora va a contener millones de elementos de datos. Recuerden que en la memoria, según en la arquitectura que estamos revisando, eh, lo que proponía von Neumann, decía, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si pudiéramos almacenar también instrucciones, además de datos, ¿no? En esas memorias. Entonces, en la memoria nosotros podemos almacenar todo lo que necesitemos para poder trabajar. Así que lo que va a hacer el procesador es valerse de los espacios disponibles en memoria o incluso puede tener regiones específicas de memoria que use para trabajar de forma rápida y que estén restringidas, ¿no? Que no tengamos acceso a ellas para que solito las vaya direccionando y accediendo a ellas y las pueda utilizar como almacenamiento temporal de información. Por tanto, las estructuras de datos, como matrices y estructuras, se van a guardar en esa memoria. Ahora, las operaciones aritméticas ocurren solo en registros, en instrucciones de ensamblador. Por lo tanto, estas instrucciones deben incluir otras que nos permitan hacer transferencia de datos entre la memoria y los registros. Ustedes recordarán, le pedimos a su compañero Joseph en la demostración que nos hizo sobre abrir su equipo de cómputo, y habían unos cables por ahí, ¿no? Unos cablecitos que conectaban a la tarjeta madre con, podría ser con el disco duro, ¿sale? Y ahí estaba nuestro bus, ¿no? Nuestro bus podrían ser bus de datos. Así que la idea aquí es que podamos tener instrucciones
que nos permitan hacer transferencia a través de esos buses de los cuales dispone nuestro equipo de cómputo. Estas instrucciones se denominan instrucciones de transferencia de datos. Por ejemplo, para acceder a una palabra en memoria, quedamos que una palabra en memoria puede ser una instrucción o incluso puede tener un dato. Aquí las instrucciones, y bueno, y su tamaño para el caso sería también de 32 bits. Las instrucciones deben proporcionar, o más bien la instrucción debe proporcionar la dirección de memoria, ¿va? O sea, esa instrucción debe decir qué es lo que hay que mover y a dónde hay que moverlo. La memoria es solo una matriz grande y unidimensional, sería un vector largo, a eso se refiere, con la dirección que actúa como índice de esa matriz, comenzando, como en Java, en la posición 0. Por ejemplo, ahorita les voy a poner una figura, que esta etiqueta da como la 2.2. La dirección del tercer elemento del dato es el 2. Y el valor de memoria en la casilla 2 es el 10. Vamos a ver, la dirección del tercer elemento, 1, 2, 3, sería el 2. Esa es la dirección que está apuntando a este elemento del dato. Y el valor que está en memoria en la casilla 2, ¿vale? Que sería la casilla 2, es el 10. Ok, entonces técnicamente nuestra memoria es un arreglo gigantesco y casi infinito. Obviamente depende del tamaño de memoria que ustedes tengan disponible, pero bueno, podemos acceder a un mundo de celdas. Está por cerrar nuestra sesión. Les pido de favor que se vuelvan a conectar y ahorita cerramos la sesión. Gracias.